That's right, you're right. We will do our thing tonight, alright. Take me through the future. It's time. El frente oceánico está constituido por las aguas subtropicales superficiales y las aguas costeras frías, la cual constituye el hábitat preferido para la especie íctica jurel frente a las costas del Perú. La compleja dinámica de este frente determina las características más importantes del stock de la especie peruana jurel, incluyendo lo siguiente: 1. La distribución general de las larvas, juveniles y adultos. 2. Las áreas de desove de la especie. 3. La estacionalidad de desove. 4. El consumo de alimento de las larvas, de los juveniles y adultos. 5. Las tasas de crecimiento de larvas, juveniles y adultos de la especie. 6. La tasa de mortalidad. Y además podemos decir el comportamiento de la especie, el cardumenaje, las migraciones y el parasitismo, etc. Hoy, en Ágora Pesquero, seguiremos conversando sobre la especie jurel peruano. Hola a todos otra vez, aquí de vuelta el ingeniero pesquero Omar Luna. Gracias a la cooperación del Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, y las industrias pesqueras privadas, con sus grandes flotas, podemos obtener información, data respecto al hábitat del jurel. Por tanto, ello sirve para caracterizar propiamente el hábitat de esta especie íctica. Podríamos preguntarnos entonces, ¿para qué nos sirve esa caracterización? En primera instancia, esa caracterización va a ayudar y hacer más eficiente la actividad pesquera o la actividad extractiva del recurso en cuestión. En un segundo punto, se desarrolla de manera mejor, eficiente, eficaz las evaluaciones acústicas y las evaluaciones propiamente de los cruceros de investigación para con la especie jurel. Un tercer punto sería explicar, obtener data, un mejor entendimiento de las fluctuaciones interdecadales, o también denominadas cambios de regímenes interanuales con respecto a la abundancia del recurso en cuestión. Y es obvio que podamos así pronosticar los cambios interanuales, eventuales, también los cambios interdecadales de regímenes en la misma abundancia y distribución del recurso. Lo que también podríamos decir de estas 4 razones importantes para llevar a cabo la caracterización del hábitat de una especie, en este caso del jurel, es que las 2 primeras razones, la que hace alusión a las evaluaciones acústicas de los cruceros, de las embarcaciones y la eficiencia propiamente de estos cruceros, va a ser o tiene la finalidad esencial de ubicar esas zonas, esos hábitats de este recurso pesquero donde existe la mayor probabilidad de localizar a nuestra especie en mención, en cuestión, ¿no? Por tanto, vamos a descartar las zonas que en cierta forma podían haber estado o podía haber sido localizado el recurso jurel. Pues vamos a ir descartando esas zonas con
una mejor y eficiente forma de evaluaciones acústicas de los cruceros, como los cruceros que existen en el IMARPE, y tanto también, por tanto, la información también que recopila la empresa privada con sus embarcaciones industriales, ¿no? Esta ayuda, esta cooperación estatal privada, ¿no? IMARPE y embarcaciones pesqueras privadas de envergadura industrial. Por esa línea, entonces tenemos ahí la ubicación con una alta probabilidad de encontrar cardúmenes en altas concentraciones, que es lo que se quiere como objetivo comercial la industria pesquera del jurel, en la pesquería en general del país, o las pesquerías del país en el ámbito económico. Y también añadir un valor agregado a las investigaciones que se hacen con respecto al estudio de la biología marina, de los recursos hidrobiológicos pesqueros y todo el ecosistema que colinda con los peces, pues en este caso, nuestro recurso íctico jurel. ¿Ok? Añadamos ahora las otras dos razones que se alinean también con las dos primeras, las otras dos razones que hacen, que demarcan entender y explicar mejor las influencias interdecadales de los cambios de regímenes interanuales en base a la abundancia del recurso, pues va a estar ligado con lo anterior, con las otras razones, porque obvio que necesito realizar las evaluaciones acústicas, tener mejor eficiencia de investigación de los cruceros propiamente, para poder entender y explicar estas fluctuaciones interdecadales, ¿ok? ¿No? Que nos va a dar y nos va a adaptar y nos va a dar información de reclutamiento de la especie, ¿no? Información de reclutamiento de la especie. Lo repito porque el reclutamiento de la especie determina, pues, la cantidad, el stock del recurso pesquero en sus estadios determinados, en sus estadios reproductivos, en los cuales va a estar de crecimiento, digámoslo así, de la especie jurel, ¿no? La cantidad, la biomasa de la misma, ¿no? Entonces, y también vamos a sacar información en ese sentido, de la abundancia del recurso previos al reclutamiento, ¿no? Entonces, así vamos a pronosticar estos cambios, vamos a poder, al tener esa data recopilada, pre-reclutamiento y reclutamiento, a partir de todas las evaluaciones mencionadas, y la eficiencia también de estas evaluaciones, análisis, ¿no? Vamos a poder pronosticar qué otros cambios interanuales eventuales, interdecadales del mismo régimen de la abundancia y distribución del recurso se van a ir dando. Entonces todo está compenetrado de manera transversal, pero creo que vamos ya demarcando el área, literalmente hablando de la distribución de nuestro recurso, pero también en la forma en la que estamos investigando la dinámica poblacional de nuestra especie íctica jurel. Ahora expandámonos un poquito sobre el tema del jurel, ya con respecto a la región, quienes interactúan con la pesquería propiamente de este pez en cuestión. Tenemos a las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur, más conocida por su acrónimo OROP-PS, que durante los años 70 y 2020 pues
o sea, ha recopilado información de esos años, gracias a sus técnicos importantes, científicos que tiene esta organización, estas organizaciones, demostrando que en el stock norte, y el stock norte hace alusión a la zona peruana, porque también existe un stock sur del Jurel, pero es en la zona chilena, en donde mayor concentración de recurso propiamente Jurel existe. Entonces, en la zona, en el stock norte, se divisa, digamos, en las investigaciones y datas, que el reclutamiento ha sido, ahí ha habido una gran proporción de reclutamiento, algo variada, ¿no? Algo, digamos, fluctuante, en comparación también con, haciendo un versus con la captura que se ha ido dando también durante esos años. Y como sabemos, el reclutamiento está ligado pues a estas zonas donde se supone que se realiza pues el desove, todas las etapas reproductivas también del mismo recurso Jurel. Y esta podríamos compararla, ¿no?, con el stock sur, donde el reclutamiento sí es más homogéneo, ¿no? La característica del reclutamiento del stock sur, o sea, de la zona chilena, es más homogénea, digamos. Es más heterogénea el stock norte, como les había mencionado, ¿no? O sea, existen fluctuaciones, ¿no? Si podemos ver una imagen aquí, por ejemplo, de estas dos gráficas que describen el reclutamiento versus las capturas, ¿no? Las capturas. Y se entiende, y como verán, gracias a las investigaciones también de los institutos técnicos con respecto a las evaluaciones marinas de recursos pesqueros de Chile, pues nos llega la información gracias a esta gráfica que podemos ver aquí, que como les digo, el reclutamiento es más homogéneo, y allí tenemos características aparte de la alimentación, el comportamiento del recurso propiamente. Obviamente hay una distinción con el stock norte, que es la zona peruana, ¿no? Entonces ahí podemos ver las concentraciones de recurso pesquero Jurel. En mayor medida existe y aparece y se puede ubicar en Chile, en el stock sur, con respecto al stock norte, el lado peruano, ¿no? Chicama, digamos, en la zona donde hay mayor concentración de recursos. Okay. Todo ello nos va a servir pues como data fundamental para poder potencialmente intuir y demarcar acciones para, como dijimos, para seguir caracterizando el hábitat del recurso íctico o la especie íctica Jurel, y también para tomar decisiones en políticas pesqueras pro pesca artesanal, industrial, no estamos hablando del ámbito económico. En el ámbito económico de la población que se sostiene bajo su pesquería, ¿no? Entonces allí tenemos un eje el cual debemos siempre sopesar, o mejor dicho, soportarnos en él. En consecuencia, para ir cerrando este segundo capítulo de la distribución del Jurel y su abundancia, en una próxima entrega vamos a analizar algunos artículos, ciertas teorías por investigadores, que se han llevado a cabo por investigadores, obviamente los institutos
de investigación marina, tanto de Chile como de Perú, porque para hablar del jurel, pues como hemos visto en este capítulo, hay que hablar de las zonas de stock norte y stock sur, ¿no? El stock norte y el stock sur tienen su propia dinámica, digámoslo así, o mejor dicho, la especie tiene su propia dinámica de movimiento de un lado a otro de la zona de alimentación, de la zona de desove, la zona donde están los alevinos, y también en sus distintas etapas propiamente de la especie, de crecimiento juvenil y maduros. Como dar un ejemplo de que según dicen algunas investigaciones, pues el jurel, que se pega bastante a la costa y se alimenta de otras especies, se entremezcla, digamos así, con la anchoveta en esta zona norte chilena, ¿no? Que es propiamente el stock sur. Entonces, en el próximo capítulo analizaremos y veremos la descripción de ello. Nos vemos. That's right.